Buenas noches, soy Enrique I. Gómez. Gracias por seguir en esta conversación de Reto 2024. En esta, la Mesa de Análisis Federal, un espacio del sistema mexiquense de medios públicos para fortalecer el debate público. Y le comento que la semana anterior comenzamos el análisis de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto como modelo de comunicación política. Hoy seguiremos en este diálogo, pero revisando el efecto de esta estrategia de comunicación en las audiencias. Para comenzar, recordemos tres aspectos. Uno, que las conferencias mañaneras registran un alto alcance en redes sociales. Con variaciones, pero es un hecho que compiten y superan en audiencia a medios de comunicación tradicionales. Dos, las mañaneras han detonado o impulsado una ola de medios, youtubers o periodistas que también compiten con los medios privados. Y el tercer punto, que las audiencias interactúan de manera más activa en estas conferencias. Pero esto, ¿qué impacto o qué ha cambiado en las audiencias? ¿Tenemos una audiencia más crítica? ¿El debate público se ha fortalecido? Estas preguntas las buscaremos contestar en esta emisión de Reto 2024. Para ello, hoy, esta noche, nos acompañan vía remota la académica Andrea Samaniego. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Destaca que entre sus líneas de investigación está el sistema político mexicano. Y también participa Luis Ángel Hurtado. Él es doctor en comunicación y también entre sus líneas de investigación están las redes sociodigitales, además de la comunicación política. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Luis Ángel. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Muchas gracias. gracias. Me gustaría comenzar contigo, Andrea. Comencemos desde el principio. Es un hecho que las conferencias mañaneras forman parte de esa serie de cambios que se impulsan tras el cambio de régimen en 2018. En este contexto, ¿tú cómo definirías a estas conferencias? Bueno, es una manera de comunicación muy particular que el presidente de la República ya tenía desde el momento que fue jefe de gobierno. Fue una manera en la que él trató de sortear y de pues, posicionar el debate y también posicionarse cuando era jefe de gobierno, posicionarse dentro de la escena mediática y dentro de la escena política nacional, ¿no? Tan es así que lo que él planteaba en su momento como jefe de gobierno después era retomado inclusive por el presidente de la República, Vicente Fox. Entonces era una estrategia y fue una estrategia muy efectiva para lograr ese posicionamiento, para lograr ser todavía foco de atención y que llamó la atención durante esos 5 años de mandato y después que se retomara como esta manera de acercarse y esta manera de seguir posicionándose en un entorno donde hay que considerar que los medios de comunicación son un grupo de presión importante y donde también tienen una gran capacidad, pues no tanto para moldear la opinión pública o decirnos qué pensar, pero sí en qué temas y sobre todo también con qué visión del mundo vamos a pensar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, la estrategia de las mañaneras es una manera de posicionar al gobierno frente a estos otros actores que también son relevantes dentro de la sociedad mexicana y pues que le ha servido de una manera importante porque lo que se observa es que lo que se dice en la mañanera después se retoma en los medios de comunicación, en estos actores de presión que pues pueden cuestionar, ¿no? Al presidente, las políticas públicas del gobierno, etcétera. Pero el chiste es que están retomando lo que el presidente indica en la mañanera, ¿no? Entonces es una manera de posicionar el debate. Es una forma, es un estilo muy personal de comunicar, es un estilo donde, pues, ocupa grandes recursos en el sentido de mucho tiempo a la administración pública y a los funcionarios de primer nivel que están todas las mañanas ahí. Y por ello, pues es una forma diferente. Esto no quiere decir que los otros presidentes no tuvieran una manera distinta o tuvieran una manera de comunicar. Cada uno tuvo su estilo. Este es un estilo también distinto a todos los demás.
Gracias Andrea. Nos das dos conceptos interesantes, posicionamiento y por el otro los medios privados también como un modelo de presión. En este contexto, Luis Ángel, las conferencias mañaneras también habrían respondido a esa necesidad social, política de mayor apertura mediática, al margen obvio de que es parte de una estrategia de comunicación del Ejecutivo Federal. Pues básicamente respondieron a una estrategia y a una coyuntura. Por una parte, primeramente a una estrategia porque básicamente las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador buscaron generar un acercamiento directo del gobierno con la ciudadanía, evitando el puenteo directo o el puenteo que existe con los medios de comunicación, una suerte de filtración. En ese sentido, esa parte estratégica es muy importante porque lograron su fin, lograron acercar el discurso íntegro del presidente a la ciudadanía. Y por otra parte, tiene que ver con el posicionamiento o lo que tiene que ver con la coyuntura. Tenía que ser una suerte de comunicación que fuera distinta a la que se venían realizando en los sexenios pasados o en los gobiernos pasados, en las cuales existía una suerte de distancia entre el gobierno y la ciudadanía, pero una cercanía muy estrecha o muy fuerte entre el gobierno en turno y los medios de comunicación. Por eso, la coyuntura tenía que ser diferente, o más bien la organización de la comunicación política del presidente Andrés Manuel López Obrador tenía que ser distinta en todos los sentidos. Por una parte, distanciarse de los medios de comunicación, esta relación, y dos, acercar justamente la comunicación con la sociedad. Y en este caso, Andrea, tomando en cuenta lo que comenta Luis Ángel, las audiencias también estaban en un momento donde requerían una mayor interlocución, digamos, al margen de la instrumentación de las mañaneras, las audiencias ya estaban en un momento en el cual requerían de contenidos o de plataformas más interactivas. Pues sí, digo, efectivamente la manera de comunicar de las otras administraciones, vamos a decir, hasta el sexenio de Vicente Fox o incluso antes del sexenio de Vicente Fox, era una comunicación vertical sin tanta interacción porque, bueno, pues no había ciertamente una necesidad real de comunicar con un electorado o con una ciudadanía, dado que había un modelo de partido hegemónico. ¿No? Entonces, en esa situación es que pues no había pues mucha relevancia de tener que comunicar. Una vez que ya hablamos de un modelo, en un sistema de partidos competitivo, plural, donde hay distintos partidos contendiendo y donde hay competencia real y no se sabe exactamente quién puede ganar en unas elecciones, bueno, pues eso cambia la dinámica y entonces los presidentes, los titulares del Ejecutivo, pues tratan de comunicarse, pero efectivamente de una manera, pues no tan cercana a la ciudadanía, sino que son más bien esquemas muy formales, esquemas muy institucionales, que al final, bueno, pues sí están dando a conocer ciertas cosas, pero en realidad no están conectando con un grupo o con una ciudadanía que tal vez está muy interesada en saber qué es lo que está haciendo. Entonces, en ese sentido, y aunado al desarrollo y al auge de las redes sociodigitales, al auge de estas nuevas maneras de comunicarnos, esta forma de comunicar, esta forma de discusión dada a partir de las mañaneras, pues sí apela más a un sector que va a estar más involucrado, que quiere una interlocución más directa, no tan formal, no tan institucional y sí más cercana hacia los gobernados. Y en ese aspecto, Luis Ángel, ¿coincidirías en que también en estas mañaneras, en estas conferencias mañaneras, se evita el ritual presidencial, se desacraliza en cierta forma ese protocolo que antes existía en ese tipo de eventos oficiales y que también resulta atractivo para las audiencias? ¿Ese lo considerarías un factor importante? Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que sí hay una forma, digamos, se rompe con el esquema
digamos, tradicional o conservador o protocolario que existía de la comunicación presidencial, y no, porque hoy en día lo que hace es reivindicar la imagen también del jefe del Ejecutivo. Concentra toda la comunicación a una sola persona, pero no solamente la comunicación presidencial, sino de todos los actores que están alrededor del gobierno presidencial, o sea, de la administración actual. Para poder, digamos, dar una rueda de prensa o para poder acercar un secretario de Estado, tenía que estar digamos, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel. Entonces, hay una suerte de romper el esquema protocolario en el sentido de como lo teníamos visto, desde el lenguaje, la forma en cómo se convocaba a los medios, digamos, hasta la vestimenta, vamos a decirlo así, y el acomodo, digamos, de la estructura y más elementos que a lo mejor discursivamente podemos analizar. Y no, porque en el sentido de que hoy se reivindica más la imagen presidencial. O sea, vivimos una suerte de comunicación más que institucional, es una comunicación presidencial, porque todo va orientado a destacar la figura presidencial. Andrea, me gustaría regresar e ir ahora al análisis de cuál ha sido el efecto de las conferencias mañaneras en el entorno político, porque también han sido criticadas, cuestionadas principalmente por sectores de la oposición al actual gobierno federal. En este aspecto, ¿tú consideras que al existir esa alternativa por parte del Ejecutivo Federal de las conferencias mañaneras, cuál ha sido esa respuesta de los opositores más allá del rechazo a este tipo de modelos de comunicación? Bueno, la respuesta de la oposición ha sido nula, o sea, no hay una propuesta inclusive de cómo contrarrestar este ejercicio de comunicación y tal es así que pues ellos en vez de tener una propuesta novedosa o tratar de articular algo para contrarrestar las mañaneras, cosa que es difícil porque obviamente es el aparato del Estado, con todos los recursos del Estado los que están ahí en juego, pues solo retoman lo que se dice en las mañaneras, volvemos a lo mismo, o sea, se está utilizando, se está empleando lo que se está diciendo en las mañaneras. Entonces, en la lógica estratégica, las mañaneras son muy efectivas, para la oposición no es así, pero tampoco ellos han buscado alguna manera, tal vez algún ejercicio, tal vez, pero no han sido insistentes con crear un modelo o crear una forma particular de comunicar, de comentar o de exponer sus propias, su propia visión de Estado, su propia visión de gobierno. Y como no tienen esa claridad, bueno, pues está ahí que solo retoman lo que se dice a partir de las mañaneras. Sin duda es un tema que también habría que estudiar y explorar. Y ahora, Luis Ángel, vamos al otro aspecto, el de los medios de comunicación tradicionales, de donde también han partido críticas hacia las conferencias mañaneras. Y esto principalmente por el tema de que habrían sido rebasados por este modelo de comunicación política. Pero en este contexto, ¿tú cómo visualizas este tema? ¿No estaban preparados, no evolucionaron o no estaban preparados para enfrentar este modelo de comunicación, como tú dices hace un rato, un modelo de comunicación que incluso torna en una comunicación presidencial? ¿Qué verías del lado de los medios de privados tradicionales y su respuesta respecto a las conferencias mañaneras? Bueno, primero hay una molestia muy grande por parte de los medios tradicionales, vamos a llamarle la prensa, la radio y la televisión, primeramente por el tema de la publicidad oficial o todo lo que tiene que ver con esta parte de la partida presupuestal para la repartición, digamos, de publicidad oficial a los medios de comunicación. Hay que decirlo así que de entrada este gobierno redujo considerablemente esta partida presupuestal y esto deriva pues en una crisis tremendísima para todos los medios de comunicación, los cuales pues dependían muchísimo de esa partida presupuestal. Y eso provoca dos cosas. Una crisis al interior de los medios de comunicación que deriva pues en la desaparición de unos, reducción de personal, presencia, etcétera, etcétera. Y dos, que no puedan competir, aparte de eso, que no puedan competir con los medios digitales, los cuales no requieren una infraestructura tan grande y por lo tanto, al no requerir una infraestructura tan grande, no requieren un presupuesto tan amplio y al no requerir todo esto, pues llevan una gran delantera. Esto, por una parte,
derivó en lo que pues ya comentó la doctora Samaniego, que es justamente que estos medios de comunicación estaban acostumbrados a un modelo tradicional de comunicación presidencial o gubernamental, en el cual pues ellos tenían, digamos, todas las facilidades, todos los apoyos, y en ese sentido pues dominaban el espectro. Llega este nuevo gobierno y quita, digamos, todo esto, y lógicamente estos quedan muy resentidos en todos los sentidos. Gracias, Luis Ángel. Y bueno, Andrea, después de las mañaneras, ¿qué vendría? Las audiencias se han acostumbrado a este nuevo modelo, incluso el partido gobernante, los opositores las han normalizado. Entonces, ¿hacia dónde deben transitar estos nuevos modelos de comunicación política? Habría que también ponderar un poco porque el ejercicio de las mañaneras es un ejercicio de mucho desgaste institucional, ya que ahí a partir de las mañaneras pues se dictaminaba la política pública de toda la administración. O sea, si el presidente decía, el día de mañana yo les voy a enseñar esta información, pues ponía a trabajar a las dependencias en cosas que tal vez no tenían planteadas, y entonces eso hacía que pues se les exigía muchísimo más, ¿no? Entonces ese modelo es un modelo que exige mucho. Habría que ver con un personaje o una presidenta que no es Andrés Manuel López Obrador, porque también requiere mucho la capacidad de dominio de la conversación pública, mucho el dominio del pulso político, y además tener esta forma tan ligera de comunicar, ¿no? Y también yo lo comenté hace rato, o sea, cada presidente tiene su estilo personal de comunicar. Entonces, si la próxima presidenta quiere desmarcarse y que no se vea esto como una calca del gobierno que está saliendo, pues también va a buscar una forma clara, una forma de comunicar claro, que incluso ella está analizando si se mantienen o no se mantienen las mañaneras. Insisto, es un ejercicio de mucho desgaste. Si las audiencias ya se acostumbraron o no, pues también se pueden acostumbrar a otros modelos, porque además se acostumbraron porque este modelo ya lo llevaba el actual presidente desde hace 6 años y antes como jefe de gobierno. O sea, más bien, no es que, no sé, yo tendría la impresión de que no es que estemos tan acostumbrados a las mañaneras, sino a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, tal vez con otro mandatario, en este caso una mandataria, tal vez no estaríamos así en la misma tónica, en la misma ganas de escucharlo, pero de que debe de haber un modelo cercano, debe de haber un modelo adecuado y estar comunicando no solamente de forma institucional y de forma formal, vamos a decirlo, sino también para una ciudadanía. Es muy necesario y se vio dado el éxito que tuvo el ejercicio de las mañaneras. Claro, claro, sin duda. Luis Ángel, con respecto a lo que comenta Andrea, entonces, ¿cuáles serían las principales enseñanzas o el principal legado o la principal materia de análisis que nos dejan las conferencias mañaneras? Y obvio, ¿cuál sería la ruta para un próximo nuevo gobierno federal? Bueno, la principal enseñanza que nos deja, digamos, estas conferencias de prensa es que lógicamente no existe o ya el modelo de comunicación tradicional que conocíamos, en donde los medios de comunicación eran el agente más importante, digamos, en el intercambio de ideas o de información, pues ya han sido relegados. Y ahora quien tiene, digamos, la batuta o quien lleva, digamos, toda la comunicación o el soporte de la comunicación, pues es la presidencia misma. Esa es una gran enseñanza que nos deja, digamos, estas conferencias de prensa, la cual no es cualquier cosa, porque hubo inclusive especialistas que en años posteriores, bueno, anteriores, habían citado que los medios de comunicación eran indestructibles en todos los sentidos, tenían un poder inmenso que podían o quitar a un gobierno o destruir a un gobierno. Ahora vemos todo lo contrario, un gobierno desmorona a este modelo de comunicación tradicional que existía y le quita todo el poder que antes tenían los medios de comunicación. Yo creo que esa es la principal enseñanza que nos deja estas conferencias de prensa. Gracias. Por lo que vemos por lo que hemos comentado en esta mesa de análisis, pues la conferencia mañanera y en su impacto en las audiencias, pues tiene que ver obviamente mucho con el tema de la agenda mediática. Y no solo la agenda mediática, sino la creación de contrapesos mediáticos. Bueno, pues vamos a las conclusiones. Les pediría un minuto para sus conclusiones. Andrea, ¿cuáles serían tus conclusiones que nos estaría dejando esta mesa de análisis y con la cual redondaríamos este tema?
Bueno, pues que el ejercicio de comunicación política fue fundamental en esta administración, que fue una manera de sortear a grupos de presión muy poderosos como son los medios de comunicación, grupos empresariales, y que fue una manera de comunicar y de dar a conocer lo que se estaba haciendo, que tiene sus fallos y que será tal vez mesa o tema de otras mesas, sí, pero de que fue muy efectivo y que fue muy buena la estrategia, lo fue. Tan es así que todavía se está planteando emplearla. Yo tendría ahí la duda o más bien dejarlo así como es un ejercicio que pone mucha presión sobre la administración pública y es una carga extra de trabajo. Entonces, habría que ponderar, ¿no? Todo esto, pero de que fue muy efectivo, lo fue. Gracias. Luis Ángel, tus conclusiones, ¿cuáles serían? Bueno, mis conclusiones serían muy parecidas a las de la doctora Samaniego, en el sentido de que, sin lugar a dudas, voy a decirlo así, las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador son un modelo de comunicación política que en su principio creían o se decían los especialistas que iba a ser un total fracaso. Ahora vemos que no fue así. Las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron un exitazo en todos los sentidos. Posicionó temas, marcó la agenda de la oposición, marcó inclusive la agenda de actividades empresariales, marcó la agenda inclusive internacionalmente. Y en ese sentido, es un modelo de comunicación que yo sí me atrevo a decir llegó para quedarse o es un distintivo que puede ser parte del sello de lo que es el partido Morena. Gracias, pues les agradezco sus conclusiones y pues muchas gracias por su participación. Podemos advertir que en los últimos 6 años los mexicanos y mexicanas hemos sido testigos, como ustedes comentan, de una nueva forma de comunicar desde el Poder Ejecutivo Federal. El paradigma cambió, pero las audiencias ya habían cambiado ante la revolución digital y el declive de los medios tradicionales. Ahora las audiencias son más activas, desde el ama de casa, que ahora se informa en la mañanera, hasta el opositor que no está de acuerdo con los planteamientos esgrimidos en estas conferencias. Hoy priva un entorno de mayor apertura. El estilo genera controversia, pero resulta distante de la opacidad que antes existía. Eso hace la diferencia. Le agradezco que nos haya seguido aquí en Reto 2024.